Ahora sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Facundo Molina, director de Molefex, organización que se dedica a la formación, capacitación, desarrollo de traders en el mercado de monedas, commodities, metales y otros mercados a partir de herramientas de análisis técnico, análisis fundamental desde el año 2005. Junto a AxiTrader, semana a semana nos acompañamos para compartir la visión de lo que entendemos será relevante en la semana, qué datos hay que tener en cuenta, dónde y cómo impactarán, en qué monedas, en qué mercados. Y finalmente realizamos un análisis sobre cuáles son las posibles entradas, posibles movimientos, zonas a tener en cuenta de alguna de las principales herramientas o activos en este mercado. Muchas gracias, Alicelda. Un gusto dialogar contigo. Bienvenida también. ¿Me escuchan claramente el resto? Hola, Mariana. Un gusto también. No sé si me escuchas claramente. Perfecto, bien. ¿El resto me escuchan bien? No sé si me escuchan claramente. Algunos me escuchan, otros no me responden. Le agradezco me respondan, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Bien. Bien, perfecto. Veo que varios me están respondiendo por el servicio de chat. Les agradezco al resto, me confirme si me escuchan claramente. Muchas gracias. Bien. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bien, nuevamente aquí. Para los que no me habían oído, hice un reseteo. Mi nombre es Facundo Molina, director de Molefex, empresa dedicada a la formación y capacitación de traders en el mercado de monedas, commodities y otros activos financieros a partir de herramientas de análisis técnico fundamental. Desde el año 2005 venimos viajando y recorriendo el mercado latino, formando operadores a partir de seminarios presenciales, a distancia, seminarios grupales, seminarios 1 a 1. Y gracias a AxiTrader tenemos este espacio semana a semana para poder compartir con ustedes nuestros comentarios sobre qué moverá el mercado, qué datos serán los más relevantes, sobre qué pares impactarán y nos animamos también sobre el final dar nuestro comentario sobre lo que entendemos puede llegar a mover el mercado a partir del estudio, del análisis, buscando zonas posibles de toma de decisiones. Buenas tardes, Aldo, gracias por participar y por escribir. Adelante el resto también. Bien, venimos de semanas movidas, venimos con semanas también probablemente con alto movimiento. Sin lugar a duda, las elecciones de Francia ya sucedieron, sin embargo nos queda una segunda vuelta. Se viene una elección, comicios desde Reino Unido, convocados por Theresa May desde Reino Unido. Se vienen también varios datos de los Estados Unidos y obviamente en un contexto político no tan bueno, con algunas acciones bélicas que lamentablemente impactan en los mercados, no solamente en la sociedad. Así que bien, siendo a nuestro estudio, ¿qué datos debemos tener en cuenta esta semana? Este lunes 24 de abril, la realidad es que muy pocos datos desde el inicio, con mercados relativamente tranquilos, algunos gap en la apertura, tanto en el euro como en el yen, los principales pares, también en el oro. Entendemos que hay altas probabilidades de ser cubiertos en las próximas horas, no desde el punto de vista fundamental, sí lo que nos muestran los indicadores técnicos. En esta jornada, sin datos relevantes para lo que queda, solamente debemos mencionar que Australia y Nueva Zelanda tendrá sus mercados cerrados, sus bolsas cerradas, por lo cual menor volumen al habitual tendremos en el cierre de la jornada diaria y el inicio de la jornada martes. El martes 25 de abril, retomando un poco la parte de calendario económico de relevancia, recién desde los Estados Unidos conocemos dos datos de relevancia o de importancia. El primero es desde la Conference Board,
el dato de confianza del consumidor, que se espera con una caída a 123.7 versus 125.6 del periodo anterior. En el mismo momento, a las 10 horas del este, se conocerán ventas de viviendas nuevas. También se espera un dato negativo, 590.000 versus 592.000 del periodo anterior. Estos datos que, en caso de coincidan con el dato publicado, con la cifra oficial, suelen tener impacto contra el dólar en el mercado de monedas. Sin más datos en lo que es la tarde americana, recién sobre el cierre del día martes, inicio del día miércoles, conoceremos desde Australia el IPC o índice de precios al consumidor, también conocida la inflación minorista, la cual se espera con un leve ascenso a 0,6 versus el 0,5 del periodo anterior. Miércoles 26 de abril, sin datos de relevancia en la sesión asiática y el europea. Recién desde Canadá a las 8:30 horas del este, horario de Nueva York, se conocerán las ventas minoristas. No tenemos datos oficiales sobre las expectativas, teniendo entonces en cuenta el 1,7% del periodo anterior. Luego, 10:30 horas del este, desde los Estados Unidos, se conocerán los inventarios de petróleo, como todos los miércoles, los cuales, como bien sabemos, tienen relevante impacto en el crudo y en algunos pares cercanos como el dólar canadiense. Si ya sobre el cierre de la jornada y el inicio del día siguiente tendremos varios datos de relevancia desde la sesión, claro está, asiática, ya jueves 27 en el hemisferio oriental, mil disculpas. Conoceremos los estatutos de política monetaria del Banco de Japón, 10 minutos antes del cierre de la sesión americana, por decirlo de una manera, o sesión de Nueva York. Y sí, desde el jueves 27 de abril se conocen algunos otros datos, en el cual destacamos la conferencia de prensa del Banco de Japón a las 2:30 horas del este, jueves 27 de abril. Posteriormente, y luego de los datos de Japón, que no nos cabe duda tendrán impacto en el yen, se nos conocerá desde la eurozona a las 7:45 y unos datos relevantes de la semana, los tipos de interés del Banco Central Europeo. Se espera en principio sin cambios que se mantengan en los mínimos históricos que ha llevado la entidad. Sin embargo, hay algunos países que vienen presionando el alza, como por ejemplo Alemania, y una sorpresa en este contexto también político que estamos viviendo sobre las elecciones francesas y sobre la segunda vuelta en lo que implica los comicios del país galo, podría afectar sobre todo al euro, el cual claramente comenzó la semana con un gap que todavía no ha cubierto, lo veremos más adelante desde los gráficos, pero tiene más de 170 puntos, si no recuerdo 140, sin cubrir todavía en su cotización. 8:30 de hora del este, y en caso de que no haya diferencias en los tipos de interés, la conferencia de Mario Draghi probablemente traiga los recorridos de precios y la volatilidad que esperamos en el mercado, no solo sobre lo que sucedió, sino lo que puede llegar a suceder. Los analistas siguen muy de cerca, palabra a palabra, para ver hacia dónde, cómo y de qué manera se pueden mover los mercados de aquí en adelante. No solamente el euro-dólar, sino también otras paridades suelen tener impacto con las palabras de Mario Draghi. Posteriormente, en el mismo momento, junto a la conferencia de prensa, posteriormente a la información oficial del Banco Central Europeo, se conocerán, como todos los jueves, los datos de desempleo. Se espera una leve caída de las peticiones. Esto suele ser favorable a la moneda americana. Veremos si realmente los datos esperados son los que se comunican oficialmente, ya que si llegara a ser superior al dato previo y en contra de las expectativas, el impacto contra el dólar podría ser mucho mayor. Por último, y quizás uno de los días de mayor movimiento, el día viernes 28 de abril, se conocerá desde Suiza el discurso del presidente de Jordan. Hay una pequeña N de más, del Banco Nacional de Suiza, sí, a las 4 horas del este. Luego, 4:30 horas del este, desde Reino Unido, se conocerá el Producto Bruto Interno, que se espera con una leve caída a 0,4 versus el 0,6 del periodo anterior. Seguirá desde la eurozona la inflación minorista en forma anualizada, que
se estima una suba a 1.8 versus 1.5, muy cercano a los niveles del 2% que espera Mario Draghi y el organismo regulador de la política monetaria del Banco Central Europeo. Y por último, para completar una agenda que entendemos será nutrida, se considera el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, que se espera con una importante caída a 1.3 versus el 2.1. Este dato, claro está, no ayuda a la economía americana, tampoco ayuda al dólar en caso de que los datos esperados estén acorde, los datos comunicados estén acorde a los esperados. Como pueden ver, la mayoría de los datos a comunicarse de los Estados Unidos en previa tienen cifras desfavorables, lo cual fuerzan al dólar a la baja. Vamos entonces, luego de analizar el calendario económico, el cual tiene noticias de importancia, no de las más relevantes, como suelen ser quizás datos de segundo plano, sobre todo en lo que respecta a Estados Unidos, pero sí en Suiza, en Japón, se conocerán datos de relevancia, obviamente en Europa. Vamos a analizar entonces algunas de las paridades. En primer lugar, el euro-dólar. No podemos dejar de lado este par, no solamente por las elecciones recientes de Francia, sino también por el esperado comunicado del Banco Central Europeo. Los invitamos a ustedes a ir hacia la plataforma de Axi y vamos a analizar un poquito qué es lo que viene sucediendo con el euro y qué puede llegar a suceder de aquí en adelante. En este momento, como todos o la mayoría de ustedes han visto, el euro ha comenzado la semana con un importante gap, el cual no se ha cerrado todavía. Ha concluido la semana previa cerca de 1.0720, 0.725 y abrió la semana con un importante gap, ¿sí? Cerca de 1.09. Comenzó un retroceso importante y en estos momentos el euro con movimientos, podríamos decirles, en rango, nos muestra una zona cercana a 1.0830, 1.0850, con idas y vueltas, una jornada que, como veíamos, no tiene datos de relevancia y, claro está, el mercado está, podría decirlo, asimilando la noticia desde la eurozona. Este gap, que es un gap de relevancia, es muy raro que se mantenga mucho tiempo sin ser cubierto. Semanas atrás ya habíamos visto un gap de apertura que luego fue cerrado por el mercado. Estimamos en base a los indicadores más relevantes, nos referimos por ejemplo a MACD o como decíamos a RSI. Si yo inserto indicadores como por ejemplo el RSI, nos muestra claramente una importante zona de sobrecompra y estaría cruzando la línea de 70 de norte a sur. En caso de confirmarse el quiebre, estamos hablando en gráficos de 4 horas, podríamos ver una caída mayor de la paridad en las próximas horas y claro está, con un objetivo último en el cierre del gap que dejó en la apertura del mercado. En este caso, donde vemos un euro a la baja, ¿sí? La primera zona a quebrar será la zona 1.0820, posteriormente 1.0770, 75 será el nivel intermedio antes de 0.720, el último soporte y cierre del agujero de precios que dejó inicio de semana. En sentido alcista, la zona de 1.09 será el primer nivel de resistencia y posteriormente 0.920, 0.930, zona de inflexión a tener en cuenta antes de observar un prolongado movimiento hasta niveles de 0.980 y 0.1020 como siguientes objetivos. ¿Bien? Perfecto. Cualquier pregunta son bienvenidas, pueden acercarlas a través del chat. Excelente. Muchísimas gracias por sus comentarios. Posteriormente vamos a analizar también, obviamente, por las noticias que estaremos conociendo esta semana, el dólar australiano, ¿sí? La presente paridad, ¿sí? Me refiero al AUSI, nos muestra un movimiento claramente lateral. Nosotros tiempo atrás mencionamos que dejó de generar nuevos mínimos en sentido descendente, o sea, a medida que pasaba el tiempo generaba un nuevo mínimo y comenzó a formar mínimos ascendentes. Sin embargo, la zona de 0.7760, 70, claramente es el nivel de resistencia a quebrar para observar un movimiento en sentido alcista mayor, la cual
ha detenido en varias oportunidades y pareciera que es una zona inquebrantable, una muralla, como solemos decir en el análisis técnico. En este momento, muy por debajo, cotiza en 0,7555 con un recorrido bajista, una corrección que ha tenido zona de soporte a tener en cuenta en 0,7490, 0,75. En este momento, en caso de que podamos ver un quiebre, ¿sí?, de 0,7490, claramente nos muestra un techo y un doble techo, con un intento de quiebre sin poder, obviamente, confirmar. La zona de 0,7490 se convierte en una zona de equilibrio muy fuerte y su quiebre podría llevar a un recorrido de unos 250 puntos aproximadamente hasta la zona de 0,7270, donde entendemos se encuentra la línea directriz alcista de mínimos ascendentes en gráficos mayores, gráficos semanales. Entonces, nuestro escenario en el dólar australiano es en rango. Solamente el quiebre de 0,7490 podría llevar a un movimiento mayor hasta 0,7270. La zona de soporte previa será 0,7360, 0,7350. El quiebre de 0,7610 nos podría llevar a pensar un nuevo intento a 0,7770 con previa parada en 0,7680 para esta paridad. Por último vamos a ver al oro, el cual claramente nos viene mostrando fuertes recorridos con idas y vueltas de relevancia. Como pueden apreciar en gráficos mensuales, el oro está intentando quebrar la línea de tendencia bajista, que en estos momentos pasa cerca de 1288, 1290. ¿Sí? Nosotros la tenemos marcada ahí en 1282, 83, pero claramente está algunos pips por encima, si podemos ser más claro todavía. Claramente 1290, 1292 lo pondría como zona de inflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de una fuerte caída, ¿sí?, luego de intentar superar con 1065, 1070, ha rebotado, ha vuelto a caer y pareciera que nos están dando probabilidades, ¿sí?, en sentido alcista. Para esto deberíamos ver gráficos semanales, más allá del gap que abrió esta semana, lógicamente a partir de la debilidad del dólar. Cuando el dólar se debilita, el oro suele caer. Nos ha mostrado un gap que tampoco ha sido cubierto por el momento y entendemos no faltará mucho para hacerlo. La apertura del día de hoy ha hecho una prolongación, ¿sí?, cerca de 1265.80, 90 como último bastión, como mínimo, y desde ahí una importante recuperación al punto tal que se encuentra cotizando por encima del precio de apertura. Este gráfico de vela, que claro está, es en gráficos semanales, vamos a llevar los gráficos diarios, es similar por ser el primer día de la semana, es una vela de clara reversión y en caso de que el precio cierre por encima de 1275, 1276, nos argumentaría con mayores indicios la extensión del posible recorrido alcista. En este escenario, el primer objetivo será el 1282.90, 1283, donde cerraría el gap de apertura de semanal y claro está, el nivel de relevancia lo encontramos en cerca de 1290, 1293, zona de línea de tendencia bajista semanal mensual, que en caso de ser quebrada cambiaría el escenario de aquí en adelante para el oro. Entonces, tendencia en principio alcista, solo confirmada ante un recorrido mayor por encima de 1296, 1298. Objetivo siguiente, 1308, ¿sí?, donde encontramos un importante nivel de resistencia, y posteriormente en 1326, un nivel bastante lejano si lo hablamos desde el punto de vista de hoy. La zona de soporte, si mínimo de hoy y máximo desde el 27 de febrero del 2017, será 1265. Por debajo de esta zona deberíamos ir pensando en una prolongación del escenario bajista
con 1252 como siguiente zona de parada. Mientras hablaba a modo de monólogo, aquí Daniel me acercaba una pregunta. Muchas gracias, Daniel, bienvenido. ¿Cómo se da la relación dólar con el oro? En realidad, el dólar con los commodities en general, cuando el dólar se... esto es en general, ¿no? ¿Por qué? Porque como todos los commodities cotizan en dólar, ¿sí? Cuando el dólar se debilita, generalmente los commodities también lo hacen. Entonces, un movimiento como el hoy, que claramente el euro fortaleció sí, de una manera más que relevante, el dólar se debilitó y en ese sentido el oro también se debilitó. Quiero ser muy cuidadoso con el tema de las paridades o de las, como tú dices, de las relaciones. Hay algunas que se dan, pero no se dan en forma matemática exacta. Entonces, en el mercado, a momentos de incertidumbre, de riesgo, podemos observar una guerra, ¿sí? Respecto al oro y al yen, que son los instrumentos que suelen fortalecerse cuando hay alta incertidumbre, sobre todo lo que está pasando ahora desde el punto de vista bélico, ¿sí? Con ataques de Estados Unidos a Afganistán, a Siria, sobre esto que está candente con respecto a Corea del Norte. Entonces, cuando hay incertidumbre, el oro suele subir; cuando hay incertidumbre, el yen se suele fortalecer; cuando hay incertidumbre, en ciertos casos el dólar también lo hace. Por eso digo, no son relaciones directas y no se dan en todos momentos. Entonces, cuando me preguntan sobre relaciones, trato de ser muy cuidadosos porque también depende del contexto político-social que se viene brindando. ¿Bien? Muchísimas gracias. Perfecto. Bien. Hasta aquí el oro. Sí, el oro que de a poquito viene subiendo y se encuentra atacando zonas de resistencia que en caso de quebrar podría iniciar un movimiento alcista. Desde el punto de vista fundamental, hay un montón de focos que explican la fortaleza del oro, divisa que es usada como resguardo en momentos de incertidumbre. No solamente me refiero a los conflictos bélicos, sino también la incertidumbre respecto al accionar de varios de los principales bancos y también, claro está, en caso de que se confirme el accionar de estas entidades respecto a la suba de tipos, cuando las monedas suben de precio, nos referimos a los tipos de interés, claramente aparece inflación. La inflación que no es ni más ni menos que la pérdida del valor de las monedas, y eso hace que los inversionistas se refugien en el oro. Así que bien, hasta aquí nuestro programa el día de hoy. Les voy agradeciendo mucho su tiempo. También agradecer a AxiTrader, a Tania, que nos acompaña semana a semana en estos webinarios y que claramente apoya la capacitación de aquellas personas que quieran operar en estos mercados. Dejo los datos para cualquier tipo de contacto: nuestra página www.molfx.com. Pueden contactarme también por WhatsApp, ¿sí? Al más 54 911 5327 9908. También por Skype, molfx.management, por correo electrónico, por LinkedIn, por Facebook. Estamos en todos los medios, por Twitter también, no está aquí en este momento, pero es más que bienvenido su contacto. Nuestro objetivo es que este mercado crezca y crezca en forma deliberada, en forma racional, que la gente que opera, que invierte y toma decisiones lo haga sabiendo cuáles son sus consecuencias y de qué forma hacerlo. Así que si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, bienvenida sea. Los estoy leyendo en este momento. Aquí María levantó la mano. Mariana, perdón. No sé si lo ha hecho por alguna razón en particular. Sí, adelante tu pregunta entonces. Bienvenida. Quedo atento a oírla. También de cualquiera de ustedes. Perfecto. Muchas gracias por tu saludo, Juan. Yo también hace tiempo que estoy en el mercado cierto. Bien. Bien. Mientras Mariana nos acerca. Hola, ahí estamos. Perfecto. Bien, Aldo. Bien, Mariana. Mariana me preguntaba. Quería preguntarte entonces, ¿la mejor inversión en el mercado sería
En el moro, en el oro. Bien, en el mes de febrero fuimos condenados por AxiTrader a dar una charla en la Ciudad de México a una gran cantidad de personas, más de 600 personas se acercaron en los 3 días y expusimos que iba a ser un año donde los commodities probablemente suban su valor. No solamente el oro, sino también la plata. Si aquellos que pueden estudiar los commodities en el tiempo, sobre todo el oro y la plata, pueden observar que están en valores muy bajos en un contexto del año que no solamente por incertidumbre, sino también por la inflación, es probable que veamos subir su precio. Así que no es un medio para recomendarles a ustedes entradas, sin embargo, sí es importante decirles que tenemos argumentos que nos llevan a pensar que es probable que tanto el oro como la plata terminen el año por encima de los precios de apertura. Me parece que sí. Aquí Aldo nos pregunta si el par euro-dólar es probable que se cierre. Imagino que se cierre el gap. Aldo, te voy a contar de la siguiente manera, pero no de forma huidiza, ¿no? Quiero decirte que los gaps en el mercado de monedas son siempre cubiertos. Sin embargo, tras el Brexit y donde tuvimos la libra en valores cercanos a 1,80 para los que hacen varios años están operando y la ven tan bajita ahora, hay muchísimos gaps sin cubrir y esperemos y estimamos que lo hagan. El tema es entonces, ¿cuándo? La pregunta es ¿cuándo? Generalmente los gaps de apertura semanales suelen ser cubiertos dentro de las primeras 48 horas. Si no lo hacen dentro de las primeras 48 horas, y eso es nuestra experiencia, ya es muy difícil de estimar en qué momento van a ser cubiertos esos gaps. Nosotros tenemos señales de cobertura en el euro, también en el yen y también en el oro. ¿Cuándo? Y la alta probabilidad en caso de cubrirse sería entre hoy y mañana martes. De lo contrario, y si no lo hace, la probabilidad baja considerablemente. Aquí Elisela me pregunta si la información puede ser aplicable a acciones. Me gustaría saber qué información para poder tener una respuesta. Mariana me pregunta nuevamente que es nueva, que no tiene mucha noción. Bueno, Mariana, bienvenida a nuestros cursos. Venimos preparando y educando personas desde hace muchos años. Son bienvenidas todas aquellas personas que quieran conocer un poco de análisis de mercados. Y bueno, quizás en algún horizonte operar, ¿sí? Y tomar decisiones y vivir de esto, ¿por qué no? Contáctanos o contáctame facundomolina@molefex.com o molefex.com.ar o al Skype, ¿sí? o al WhatsApp. Cualquiera de ellos que estamos viendo en este momento en la filmina puedes contactarme. Bien Aldo, bien Mariana, bien Juan, muchísima gente que nos está escribiendo, les agradecemos a todos ustedes su tiempo, es un gusto poder compartir con ustedes nuestra opinión, es un gusto poder crear un espacio de diálogo para poder aprender todos. Mientras me voy despidiendo, voy leyendo las últimas preguntas, las cuales iré respondiendo antes de avanzar. Ariselda me pregunta, ¿el comportamiento del oro a qué acciones puede beneficiar? Te lo voy a decir de otra manera. Cuando el oro empieza a subir, claramente genera dudas en los mercados o es como reacción o consecuencia de dudas e incertidumbre. Esto no ayuda a los mercados, sobre todo de renta variable. Es probable que veamos una caída importante del Dow Jones. ¿Qué acciones? El índice seguro. Veremos cuáles. Pero creo que estamos viendo en estos últimos 2 meses el final de la etapa alcista del Dow Jones y también de algunos mercados europeos también. Sí, así es. Ese es mi parecer. Pero no desde el punto de vista fundamental, sino analizado desde el punto de vista técnico. Altos niveles de sobrecompra, últimas ondas a los que cuentan Elliott, quiebres de zonas de tendencia importante. Hay varias herramientas desde el punto de vista técnico que nos adelantan una probable caída de los mercados de renta variable, incluido el Dow Jones. Bien, no, por favor, es una opinión y obviamente que como queda grabada esta sesión, me hago cargo de lo que digo y tengo mis fundamentos y ciertamente lo bueno del análisis técnico es que nos brinda
las herramientas para una posible SULA, como también las herramientas para una posible baja, con zonas claras. Nosotros debemos tomar decisiones cuando son superadas las mismas, si nuestro panorama era favorable, como también si no lo era. Así que bien, a todos ustedes les agradezco muchísimo su tiempo. Los invito a contactarnos por cualquiera de los medios que comparto. Les deseo buena semana de trading. Cuiden el riesgo. Hay movimientos altamente volátiles. Traten de cuidar su cuenta. Buena administración del riesgo. Eso nos mantiene vivo. Aquí, mientras leo los comentarios de agradecimiento, los cuales valoro y nos mantienen con vida, Luis nos preguntaba si afecta el petróleo al oro. Al oro, el crudo lleva una lucha aparte, no solamente entre los países productores, sino también en Estados Unidos y el nuevo método, el fracking, que está desarrollando, sus inventarios, otros intereses. No es relación directa oro-petróleo. Si uno lo ve análisis del crudo en forma técnica, hay una clarísima zona con líneas horizontales que marcan el rango del crudo. Claramente está en rango y los márgenes están claros. Puedes contactarme y podemos compartir análisis contigo, así no me excedo en el webinar del día de hoy. A todo el resto, muchísimas gracias, me despido. Ahora sí, hasta aquí hemos llegado. Quedamos claro en contacto. Muchísimas gracias. Es un gusto leer a todos ustedes que me hacen llegar sus agradecimientos. Hasta la próxima entonces.